sale distinto a como ha entrado. Yo creo que esto es muy importante en un libro. O sea, que uno salga distinto a como ha entrado en el libro. Bueno, todos hemos escuchado alguna vez esto de un puntito de locura no está mal en esta vida. Bueno, pero Rosa, a través de su propia experiencia, nos va a hacer una reflexión, como Freud con los sueños propios, sobre el tema de la creatividad y la locura, que es un tema bastante apasionante, la verdad. Para un psicoanalista es algo tremendamente actual, tremendamente como algo que es absolutamente pertinente para nosotros, esta cuestión. Voy a poner algunos ejemplos. Dice André Green, un psicoanalista, dice, el análisis se realiza porque la locura pasional entra en el campo de la transferencia. Si la locura pasional no entra en el campo de la transferencia, el análisis queda chato. Otra afirmación: más vale que un paciente se quede con algunos síntomas, pero pueda permanecer su creatividad, o pueda haberse desarrollado incluso su creatividad y su espontaneidad, que un paciente que quede sin ningún síntoma, pero que quede neutralizado psíquicamente. Esto también es algo importante. Entonces, el título es un título que nos concierne. Voy a pasar a una anécdota que cuenta Rosa de entrada, que me parece que tiene juguillo esta anécdota, ¿no? Se trata de chupando el caldero. Chupando el caldero. Y ella va a decir chupando el caldero, dando lametazos al caldero, un caldero que había en su casa, un caldero de cobre, que no le parecía muy bonito, pero que ahí estaba. Y ella recuerda que a los 6 o 7 años le decía a su madre que la preservara de coger ese caldero por la noche, porque corría el riesgo de, en un estado de sonambulismo, levantarse de la cama y chupar el caldero que era de cobre, con lo cual ella podía envenenarse, porque creía que el cobre podía ser venenoso y podía matarla. Entonces le pedía a su madre que la preservara de esto. Significativo esto, no para, por supuesto, hacer ninguna interpretación a Rosa, sino para hablar de la fantasía. O sea, la fantasía tiene un papel muy importante en el libro de Rosa, y tiene un papel muy importante en su creación literaria. Cuando Freud descubre el principio de realidad, cuando él dice, cuando se instituye el principio de realidad, hay un territorio que queda segregado de este principio, que es el territorio del placer, el territorio del deseo y el territorio de la fantasía. En este otro territorio hay otros fueros que están funcionando distintos de los códigos del principio de realidad, o de las leyes del principio de realidad. Este consuelo que supone el principio del placer en relación con la realidad, es un consuelo fundamental, es el consuelo del deseo en relación con la realidad. Si solo tuviéramos la realidad y no tuviéramos este otro territorio, la verdad que seríamos bastante más serios, bastante más tristes de lo que somos. Entonces, pues efectivamente yo creo que Rosa de alguna manera habla de esto. Yo pienso que ella hace referencia a la experiencia primera de un bebé, que es la de chupar el pecho de su madre, y que precisamente en este
chupar el pecho de su madre, o sea, la pulsión oral se satisface y no solo cubre una necesidad, sino que encuentra en su madre un placer que va más allá de algo necesario y además encuentra el amor de la madre. Puede no encontrarlo, pero vamos a suponer que lo encuentra. Esta es una metáfora buena también de ese pecho de la madre. Llega un momento en que el niño tiene que destetarse y va a perder ese pecho. Y esa experiencia de placer que ha hecho con la madre la va a hacer en su propio cuerpo, en algo que Freud va a llamar el autoerotismo. Bueno, pues con esa pérdida, sin embargo, ese deseo oral ha podido quedar insatisfecho. Como muchos deseos humanos, ha podido quedar insatisfecho y entonces verdaderamente ese deseo permanece, perdura. ¿Pero cómo perdura? Va a decir Freud que perdura como algo reprimido. Y lo que era un placer entonces, cuando mamaba el niño del pecho de la madre, se convierte en algo que es peligroso, en algo que es prohibido, en algo que, por ejemplo, puede envenenar, como nos plantean en su fantasía el libro de Rosa Montero. También dice Rosa que ella chuparía de ese caldero en un estado de sonambulismo. El estado de sonambulismo es un estado en el que, casi como sin darme cuenta, hago algo, inconscientemente. Este inconscientemente no es propiamente el inconsciente de Freud, pero sí que Freud plantea que los deseos reprimidos y prohibidos van al inconsciente y ahí nos encontramos en esa otra escena que le permite a Rosa en el libro decir que los sueños, que la escritura es como un sueño, pero un sueño cuando uno está despierto y que esos sueños tienen su fondo, tienen su fundamento en el inconsciente. En un momento determinado del libro, Rosa también habla de un escritor, Henry Roth, es Baltasar, es el sobrenombre. Y él dice, él escribe un libro terrible, que se va a llamar Mi suicidio, pero en ese libro dice, me gustaría volver a tener en mis manos el seno de Alicia porque me encuentro muy solo. Entonces, de alguna manera, en este comienzo del libro nos encontramos con la pulsión, nos encontramos con el deseo y nos encontramos con una función que va a tener mucho que ver con la locura, que es la locura materna, que es capaz de darle un placer que va más allá de la mera necesidad y de la mera autoconservación. Al final, casi al final del libro, Rosa Montero habla de sus padres, habla elogiosamente de sus padres. Dice, por ejemplo, de su padre que fue un novillero y un mandrillero buenos y que él no tuvo miedo a morir. Eso me parece impactante. Y cuando habla de su madre, dice que su madre era pintora, que tenía un carácter tenía mucha gracia, tenía mucho humor y bailaba con gusto y se iba con ella a los programas dobles de cine para ver estos programas. Como en algún momento también Rosa dice en el libro, es importante que nos hayan amado para que nosotros podamos amar. Creo que es algo fundamental para pensar en el tema de la pasión y también de la escritura y también del psicoanálisis. Así que bueno, ahora, para callarme un poquito, le diría a Rosa ¿qué opina ella del caldero mágico? Muy interesante pensar que una de las funciones de la escritura tiene que ver con nombrar la transitoriedad de la vida, la caducidad, lo efímero, pero nombrar esto.
muchas de las cosas que dice Rosa me han hecho pensar en este asunto. Freud tiene un artículo muy pequeñito que se llama La transitoriedad, en el cual dice, primero habla con un poeta, y el poeta le dice que bueno, están en primavera y que todo está verde y todo es fecundo y tal, pero que llegará el invierno y todo perderá color y la tristeza invadirá. Entonces el poeta se coloca en la tristeza. Y Freud dice, ¿por qué colocarse en la tristeza? La tristeza de la decadencia, de la pérdida. Dice Freud, no, justamente las cosas que son caducas tienen más valor. Hay una como restricción de goce cuando hay un tiempo para disfrutar de las cosas. El goce queda restringido, pero las cosas cobran como un aprecio mayor. Sigue el artículo y entonces habla yo creo que es un historiador. Están hablando de la Primera Guerra Mundial y de los desastres de la guerra y cómo el efecto que tiene la guerra en las riquezas, en las obras de arte y todo esto, la destrucción que produce y todo esto. Y sorprendentemente, Freud, sin negar esto evidentemente, viene a decir lo siguiente, dice, sí, es verdad, pero si nos quedamos ahí, si nos quedamos en la pérdida, si nos quedamos en la melancolía, o sea, hay que hacer un duelo, pero si nos quedamos ahí, nos vamos a quedar en algo muerto, en algo póstumo. Es necesario hacer un duelo para reverdecer el deseo, para que el deseo pueda como investir nuevas cosas. Así los pueblos son capaces, después de una guerra, de restablecer, o sea, las ciudades, de recuperar obras de arte, etc. Entonces, esta visión optimista de Freud me parece que tiene mucha, o sea, tiene que ver con cosas que plantea con mucho talento Rosa en su libro. Ella dice, por ejemplo, que la realidad, acabo de decir, que no tiene mucha consistencia, que se parece a un decorado. Yo creo que es una inspiración shakespeariana de ella, que se parece a un decorado que a uno se le cae de las manos porque no está bien sujeto en el teatro, los bastidores del teatro. O sea, como que la realidad se puede caer. También pone el ejemplo de una discoteca que por la noche brilla y hay como un deslumbramiento, el baile, tal, pero cuando uno va por la mañana a esa discoteca, de pronto descubre los sofás sucios, etc., ¿no? Es decir, es como que efectivamente está en juego la transitoriedad de la vida, pero también está en juego algo que va más allá de la realidad y que el escritor bebe en ese intersticio entre la realidad y lo real. Hay otro ejemplo que no me resisto a dejar de nombrarlo, que dice, estaba en las islas del Caribe y había una plataforma maravillosa, pero junto a la plataforma había, a la plataforma de coral había como un abismo de negrura donde podía haber tiburones, ¿no? O sea, una estaba junto a la otra. Entonces, esta transicionalidad a mí me parece que es fundamental tomarla en cuenta. ¿Te puedes quedar con la cosa negra? Es nada más. Dice Menéndez Salmón, otro escritor, dice hay que trabajar con la luz para que la nada no nos devore. No sé, yo creo que esa llamada a la vida está muy presente en la escritura y me parece que
que está, bueno, está ahí todo esto. Muy bonito todo lo que has dicho, muchas gracias por varios grupos que me has echado. Es que tocáis montones de cosas y es complicado ir saltando de una en otra, ¿no? Para darle un poco... Lo primero, yo creo que la vida es fundamentalmente paradójica y que efectivamente... Tengo una novela que se llama Bella y Oscura, se titula así, o sea que... Pero efectivamente, junto al horror, en la belleza hay horror, en el horror belleza. Y no soy ni mucho menos la primera que lo dice, ¿no? Y lo que pasa es que creo que la realidad es así, el mundo es así, y si no tienes además unas creencias religiosas y tal, es un mundo completamente sin sentido, ¿no? Y si... Quizá de cabo a rabo, y que me parece que es fundamental, vale la vida por la vida misma, para ser vivida, ¿no? Ya he dicho que Pessoa dice que no, o sea que por eso existe la literatura. Dice Emmanuel Carrère, en una cita del libro, dice, quisiera tener una relación directa con la realidad, pero me es imposible. Siempre tengo que adosarle palabras. Yo creo que, y Rosa en un momento determinado del libro dice, parece que nos resulta muy difícil como poder ser como un perro que se pone al sol y se deja penetrar por los rayos de sol. Yo creo que efectivamente ella está planteando una cosa que es fundamental para nosotros, y es que el acceso al símbolo, o sea, el acceso a la palabra, precisamente nos resta un placer o un goce animal que hemos perdido. Por eso no tenemos acceso a eso. Por eso, y aquí le contesto a una pregunta que le planteó Rosa en el libro a un psicoanalista, que era acerca del sentimiento oceánico de la vida, que quizá el sentimiento oceánico de la vida son momentos donde uno se puede sentir como muy unido al todo, al paisaje, a sensaciones pero que este sentimiento de eternidad, de alguna manera lo hemos perdido. Lo podemos recuperar desde otro lugar, desde el lugar del afecto, desde el lugar del vínculo, y desde el lugar tenemos que pasar inevitablemente por lo simbólico, ¿no? Tiene un papel muy importante en el libro, lo simbólico. Ella dice, como ya habéis escuchado, que dejó de tener ataques de pánico cuando le publicaron su primer libro. Dice que no basta solo con la obra, que desde un punto de vista psicoanalítico un poco así rapidillo y tal, sería algo así como, bueno, la obra es una obra narcisista y tal. Ya, es una obra narcisista, pero hay que devolverla al mundo. O sea, ese devolver la obra al mundo, ese contar con el otro, que dice Rosa, somos seres menesterosos de aplauso, de afecto, de disponibilidad del otro. Yo creo que eso es fundamental. También dice Rosa, dice, la obra no es solo un producto, sino que es lo que nos mantiene el vínculo con nosotros y con las cosas. O sea, yo creo que ahí está planteando una cuestión que es fundamental y que en este momento es un asunto de la máxima importancia. Sabéis que hay un aumento significativo de suicidios de adolescentes en este momento. Y entonces aquí se plantea una cuestión. ¿Cuál es el sentido que tiene la vida? Dice Rosa, yo creo que la vida no tiene ningún sentido. O sea, desde luego no tiene un sentido con mayúscula, pero desde luego es necesario que la vida tenga sentido. No basta con la vida por la vida misma, no basta con la vida... Claro, si no sería por el perrito. Efectivamente. Necesitamos un sentido para la vida y necesitamos vínculos y afectos para poder vivir. Yo creo que eso es fundamental y está presente. Y hay una pérdida de sentido que en esta época, que podríamos decir, ¿no?, como las épocas estas, épocas bisagra, ¿no?, donde todo lo que era no es más y lo que será no es aún.
estamos un poco en esta, como decía Lampedusa, en el gato pardo. Pues yo creo bueno, que es una cuestión muy actual toda esta problemática en torno a la vida por la vida misma. Hay una cosa muy... Virginia Woolf sobre este asunto cuando dice algo así como yo sé lo que podría hacer de la vida feliz, Sí, pero sí. no puedo habitarlo. Exacto, No es que puedo es eso, habitarlo. por eso es que es eso. Y además otra cosa que yo creo que la gente no tiene claro, es que el suicida, el que se termina suicidando por desesperación, no es una persona que vaya todo el rato muriéndose de pena, es gente con un deseo y una intensidad de felicidad en momentos, y no estoy hablando de manera de subidas y bajadas bipolares, no, digo, es esa que hay gente que también ha vivido momentos de felicidad intensísima, y lo que pasa es que no son capaces de evitar la bajada, Exactamente. Sí, que se claro. hablan de vez en cuando. Sí, verdad. Aunque sean importantes. Una es si se puede diferenciar la locura que engendra felicidad de la locura que engendra dolor. Eso me parece bastante importante. Yo he recordado por casualidad una película de mucho interés que es Alguien voló sobre el nido del cuco, en la que el protagonista, que lo meten con una falsa locura en un manicomio, decide coger a todos los enfermos que tiene a mano y en un barco llevárselos a que hagan lo que les dé la gana. Y entonces resulta una cosa un poco milagrosa, que es que todos los enfermos se encuentran maravillosamente bien en ese clima de libertad y de contemplación de la vida desde una perspectiva sin limitaciones. Entonces, esa película de Milos Forman es maravillosa por muchas razones, pero entre otras porque nos asoma a una realidad en la que el enfermo que reencuentra la libertad se siente muy bien y muy feliz. Esa es una cosa. Y volviendo al principio de la reflexión, ¿en qué medida se puede separar, aunque sea artificialmente, la locura que te hace sentirte libre y feliz de la locura que te engendra un dolor a veces insoportable? Que ha hecho Rosa Montero, y es que la capacidad creativa se basa, no siempre, pero casi siempre, en un reflejo de la experiencia consciente o inconsciente de la persona que crea. O sea, que no inventa nada, dice esa teoría, sino que lo que hace es de algo que ha vivido en el consciente o en el inconsciente, lo materializa con una técnica más o menos brillante de capacidad descriptiva para construir un ensayo, una novela, lo que sea. Pido perdón por lo largo y ya. Freud en un trabajo en 1924 sobre psicosis y neurosis dice el yo, para no romperse por cualquiera de los lados, se deforma y consiente un menoscabo de su unicidad, porque el yo tiende a buscar esa unicidad absoluta, se deforma. Las inconsecuencias, extravagancias y locuras de los hombres tienen que ver con esta deformación. En el libro de Rosa aparece la importancia que tiene el yo, integra personalidades múltiples, no en el sentido de la esquizofrenia, sino en el sentido de que no somos de una sola pieza. O sea, esto es fundamental, y cuando queremos ser de una sola pieza y queremos que la identidad X nos defina, entonces podemos hacer burradas para precisamente desde esa obsesión tratar de encontrar una verdad absoluta que puede ser terrible, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, tomando en cuenta esto, yo creo que hay una locura materna, que es una locura que le va a permitir al niño, si es una locura que dura un tiempo limitado, le va a permitir al niño hacer la experiencia de la ilusión
y de la desilusión al encontrarse con que en la realidad las cosas no funcionaban de la manera omnipotente en que él quería que funcionaran. Pero la experiencia de la ilusión es fundamental, es fundamental. Y luego hay una locura que produce mucho sufrimiento, que el elogio de la locura, así en principio como un elogio, vamos a decirlo así, generalizado y tal, es problemático porque la locura produce la locura produce mucho dolor. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, lo que tú comentas de esa experiencia de la película me parece que es algo total, que es posible, por supuesto, que es posible. Ahora, de todos modos, para mí, o sea, el problema de la locura, y está en el libro también de Rosa, es cuando no hay límites. O sea, ante lo ilimitado, ante lo infinito, la locura se explaya. Cuando no encuentra límite, hay un problema muy importante. Lo dice de Silvia Plath, por ejemplo, en el libro, ¿no? Quería de tal manera que era una manera desmesurada de querer. Esa manera hay amores que matan.